Me presento, mi nombre es León Felipe Rubalcaba, junto con mi esposa Alejandra, somos pastores principales de esta congregación y vamos a aprender lo que el Espíritu tiene para nosotros, amén. Ok, repita conmigo, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Dale un fuerte aplauso a la palabra. A las personas que nos están viendo a través de este video, gracias por seguirnos. Bendigo tu vida. Sé que poniendo en práctica este mensaje, verás la bendición de Dios fluyendo en ti. Y quiero iniciar con lo siguiente. Las creencias que nosotros tenemos nos permiten hacer cosas o nos impiden hacer cosas. Si tenemos creencias erróneas en nuestra vida, difícilmente vamos a experimentar las grandezas que Dios tiene para ti. Por ejemplo, la tradición nos ha enseñado un Jesucristo pobre. Entonces, por años, mucha gente opera la creencia que entre más pobre, más le agradas a Dios. O que si tu enfermedad se la ofreces a Dios, Él se va a agradar. Todo eso es mentira. Jesucristo ni fue pobre y la enfermedad es un enemigo, no nomás del hombre, sino de Dios mismo. Jesucristo vino a pagar el precio por enfermedades. Y también Él siendo rico, se hizo pobre. ¿En qué momento? En la cruz, cuando fue despojado de todo, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Pero las creencias que tiene la gente es, si tu creencia es que no eres digno de recibir más de lo que tienes, tus pensamientos no te van a permitir recibir más. Por ejemplo, si tú crees que no mereces un ascenso, una promoción en tu trabajo, un incremento de sueldo, entonces tus pensamientos lo que van a trabajar en ti es de que cada que recibas más, vas a sentir que no lo mereces. ¿Me explico? Las creencias que nosotros tenemos respecto a Dios, respecto a su palabra, respecto a sus promesas, tienen un impacto muy fuerte en nuestra forma de vivir. Y quiero poner como ejemplo, si me acompaña a Números capítulo 13. Antes de leer los versículos, quiero explicarle que en el tiempo de Moisés, Dios les había prometido que los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera. Dios les había prometido que se lo iba a dar. Sin embargo, escogió de cada una de las 12 tribus a uno de los príncipes o de los principales, hombres con un corazón recto, pero con creencias diferentes. De tal manera que cuando los envía como espías, 10 de ellos dan un reporte de lo que ellos observaron de la tierra y solamente 2 dan un reporte respecto a lo que Dios les había prometido. 2, que fueron Josué y Caleb, creyeron en la palabra de Dios que Dios les iba a dar esa tierra por heredad. Los otros 10 habían recibido la promesa, sin embargo sus creencias no les permitieron tomarlas, porque cuando vieron las circunstancias, dieron más peso a las circunstancias que a la promesa que Dios les había dado. Números capítulo 13, versículo 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra.
¿Recuerdan qué trajeron como testimonio? La tierra donde los iba a introducir Dios era una tierra tan próspera que las uvas, imagínense el tamaño de las uvas, que un racimo lo tenían que cargar con un palo entre dos personas. No eran unas uvitas así, eran unas uvas tamaño balón. Y así como eran las uvas, eran los demás frutos que había ahí, pero es el testimonio que llevaron. Y dice en el versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, cuando escuchó la forma en cómo estaban reportando los otros 10, dice que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué lo dijo Caleb? Porque Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra por heredad. Caleb y Josué creyeron en la palabra de Dios. Y dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. Quiero decirle que cada que la gente opera el temor lo hace siempre hablar mal. Anótelo ahí. Nunca operen temor. El perfecto amor echa fuera el temor. El temor no le pertenece. Cada que la gente opera en temor, le hace hablar palabras que no están bien o que no están alineadas con Dios. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, pon atención, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Los gigantes ni siquiera los vieron. Ellos, en base a temor y en base a la creencia de las circunstancias que estaban viendo, se autodenominaron un adjetivo que se vieron como langostas. Se vieron pequeños, se vieron chiquitos. Y así les parecimos a ellos, pero no hay reporte que los vieron. Quiere decir que cuando uno opera en temor, no nomás habla mal, sino que habla mentira. Mentira es todo lo que se opone a la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. Todo lo que habla Jesucristo es verdad. Todo lo que se antepone a lo que habló Jesucristo es mentira. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, estoy hablando de creencias, porque tu creencia debe estar siempre enfocada en la palabra, no en las circunstancias. Si tú enfocas tus creencias en las circunstancias y volteas a ver hacia ti, hacia tus debilidades, hacia tu humanidad, no vas a ver los resultados de lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando tú volteas a la obra consumada de Jesucristo y crees que Él ganó todo para ti y que ya no depende de tu habilidad como ser humano, sino que ahora puedes decir, todo lo puedo, no en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces verás las promesas de Dios cumplidas, como lo que dijo Jesús, las cosas que yo hago, ustedes las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Ahora, acompáñeme
a 2 de Pedro 1:22. Perdón, 1:12, perdón. Y les quiero decir que para profundizar en la palabra de Dios, debes establecerte en la verdad de que ahora estamos bajo el nuevo pacto de la gracia. Estamos viendo los domingos la serie del nuevo pacto. Hay verdades que son presentes y hay verdades que son pasadas. Si bien todo lo que está escrito fue inspirado por el Espíritu Santo, usted debe de saber bajo qué pacto estamos caminando. Hay un pacto que Dios hizo no con el hombre, lo hizo entre el Padre y el Hijo para que usted y yo fuésemos beneficiarios. Ese pacto fue sellado con la sangre de Jesucristo y es el nuevo pacto. Y dice Pedro en 1:12, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Siempre debemos estar situados en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? A partir de la resurrección de Jesucristo, entra en vigor el nuevo pacto. Ese pacto no está condicionado a lo que tú en tus habilidades puedas hacer para merecer la bendición de Dios. Tú no vas a esperar a ser bendecido porque así se hablaba en el antiguo pacto, que Dios te bendiga. Hablaban en un futuro. ¿Por qué? Porque sabían que la bendición estaba condicionada a lo que el hombre, en base al cumplimiento de la ley, pudiera lograr. Sin embargo, bajo el nuevo pacto de la gracia, no vas a ser bendecido. Ya fuiste bendecido, como dice en Efesios 1:3. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora tú tienes acceso a todo lo que Jesús ganó para ti en esa cruz. Tienes acceso a ver bendición en tu familia. Tienes acceso a ver bendición en tus finanzas. Tienes acceso a ver bendición en tu salud. Es un derecho legal. Jesús lo ganó para ti simplemente porque te ama. Y porque sabía Jesús que en tus fuerzas tú no lo ibas a poder lograr. Entonces, estamos hablando de hombres bendecidos. ¿Cuántos tengo aquí? Somos bendecidos no por nuestros propios méritos. Somos bendecidos gracias a las verdades presentes. Tú ya no puedes situarte en verdades pasadas. Fueron verdades, pero ya son pasadas. ¿Cuáles eran esas verdades pasadas? De que la bendición era condicionada. ¿A qué? A tu comportamiento. ¿Quiere decir, Pastor León, que no me voy a portar bien? No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que la condición para que tú recibas bendición no tiene que ver con tu conducta. Tu conducta va a ser resultado de que tú experimentes la identidad misma de Jesucristo en ti. Cuando tú te veas reflejado en Jesucristo, porque Jesucristo es tu ejemplo, entonces vas a saber que el pecado no se enseñorea sobre ti. Porque si Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó, el pecado nunca pudo tocarlo. Y Cristo vive en ti. Y si estás situado bajo la gracia, entonces, como dice en Romanos 6:14. ¿Sí es así? Vamos para allá. Romanos 6. (6:14) dice, porque el pecado no se enseñorea sobre ustedes. ¿Sobre quiénes? Pues no estás bajo la ley. Quiere decir que si todavía te quieres colocar bajo la ley, ¿qué va a pasar? El pecado va a ser un señor en tu vida. Pero como ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando tú aceptas esa creencia de que Jesús ganó todo por ti, entonces empiezas a merecer. ¿Por qué entonces recibimos bajo la gracia? Pon atención con esto. ¿Por qué yo voy a recibir bajo la gracia? Porque bajo la gracia yo sé que es algo que yo no merezco. Es algo que me ha sido regalado. Si yo lo hiciera en base a lo que yo pueda hacer, entonces mis creencias me van a dictaminar, y me van a llevar a que yo no pueda recibir bajo la gracia. Porque yo no puedo recibir bajo la gracia, porque bajo la gracia yo sé que es algo que yo no merezco. Si yo lo hiciera en base a lo que yo pueda hacer, entonces mis creencias me van a dictaminar, y me van a llevar a que yo no pueda recibir bajo la gracia.
que si cumplo, pudiera acceder a eso, mas si no cumplo, no accedo a la bendición. No sé si me explico. Recibimos con libertad la bendición de Dios porque sabemos que no la merecemos por nuestros propios méritos, sino por Jesús que nos ama y que lo cumplió para que sea algo establecido en nuestras vidas. Acompáñeme por favor a Hebreos 5. Versículos 11 al 14. Vean lo que dice el autor de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Porque debiendo ser ya maestros, ¿en qué? En la palabra. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuáles son los rudimentos? Primero, saber bajo qué pacto está situado. Una persona que ni siquiera sabe distinguir entre antiguo pacto y nuevo pacto, va a estar confundida. Siempre. Hasta que usted pueda distinguir cuáles son los beneficios, las bondades del nuevo pacto y en qué consistía el antiguo pacto. Si sabe usted separar, entonces es parte de los primeros rudimentos, pero también tiene que usted conocer la gracia y la justicia, porque si usted quiere reinar en vida, dicen Romanos que reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. ¿De acuerdo? Tiene que aprender de reino. Si estamos hablando de reinar en vida, tiene que aprender de reino y tiene que aprender a caminar en fe. 5 cosas importantes debes de establecer como fundamentos bíblicos, como rudimentos. Anótale. La fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. La gracia. La justicia de Dios, no la suya, la de Dios. Nuevo pacto y reino. Repito, fe, gracia, justicia, nuevo pacto y reino. Hágase un experto en estas 5 áreas. Nadie lo va a mover de lo que Jesús hizo por usted. Cuando lo comprendes, te enamoras de Dios, te enamoras de Jesús y dices, wow, es que no, mi mente no puede concebir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, que no te importó derramar tu sangre por mí, primero rescatarme de las tinieblas, luego me trasladaste al reino de tu amado Hijo. Ahora me has hecho un embajador tuyo, Cristo. Ahora yo soy un representante de la ciudadanía que represento, la ciudadanía celestial. Así como uniste tú los cielos con la tierra, nosotros lo estamos haciendo ahora, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Hay algo del nuevo pacto que creo que sobrepasa todas las demás cosas. Porque en el antiguo pacto, el Espíritu Santo no permanecía en las personas, solamente reposaba temporalmente, pero ahora nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo en nosotros y lo tenemos sobre nosotros. Amén. El Espíritu Santo es el regalo hermoso que Jesús decía, les conviene que yo me vaya. Sigo leyendo, el versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, repite inexperto. Inexperto en la palabra de justicia, porque es, si no comprendes los principios de justicia divina,
la Biblia te considera inexperto en la palabra. Por eso dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú comprendes que tu justicia no depende de lo que tú hagas para merecer, sino que la justicia que se ha implementado en ti fue gracias a que Jesucristo tomó tu lugar de pecador para que tú tomases su lugar de justo, entonces la Biblia te considera que estás en la madurez. Qué interesante, ¿no? Y sigue diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si te das cuenta, todo apunta hacia Jesús, hacia la obra consumada de Él. Ya no depende de ti. Di, ya no depende de mí. Una vez más, ya no depende de mí. Acompáñame a Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice la Escritura, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Cómo te ve el Padre? Apto. ¿Para qué? Para participar de la herencia. Esa palabra me gusta. ¿No te gusta la palabra herencia? ¿Cuántos quisieran recibir una herencia? Ya la tienes. Y eres apto para participar de ella. Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Quiere ver la diferencia entre un hombre bendecido y un hombre maldecido? Acompáñeme a Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Lo voy a leer primero en la versión Reina Valera. Luego ahorita analizamos en otra versión. Fíjense lo que dice la Escritura. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces de aquí muchos se agarran para decir, no confíes en las personas. Vamos a ver qué más dice. Y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien. Son palabras importantes, ahorita lo vamos a desmenuzar. Sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Vean lo que dice el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Dios mismo, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. ¿Cuándo? Siempre, diga siempre. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Ok, ahora, quiero mostrarle esto. Le voy a leer los mismos versículos en la nueva versión internacional, ¿de acuerdo? Creo que está un poquito más claro. Así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a que no puedes confiar en otra persona? Yo estoy casado y confío en mi esposa, y no por eso soy maldito. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? Se refiere a sí mismo, a la humanidad. Se refiere a que maldito el que dependa de sí mismo.
¿Lo entiendes? Y luego dice, maldito el que se apoya en su propia fuerza. Cuando se habla de fuerza, no se refiere siempre a una fuerza del cuerpo, corporal, sino se refiere a esfuerzo. Esta es la diferencia más clara que marca el antiguo pacto del nuevo pacto. En el antiguo pacto dependía el hombre de su esfuerzo y terminaba bajo maldición. ¿Quién lo dijo? Excelente. ¿Por qué? Vamos a ver los siguientes versículos. Dice, y se aparta su corazón del Señor. Quiere decir que las personas que ponen su confianza en sí mismos y no en Dios, su corazón se aparta de poner su confianza en Dios. Será como una zarza en el desierto. ¿Cómo es una zarza en el desierto? Seca, se ve vieja, sin vida. Otras versiones dice como espinos. No se ve hoja verde, no se ve fruto, porque su confianza está en sí mismo. No se dará cuenta cuando llegue ¿qué? El bien. Te hago una pregunta, aún bajo la confianza que se tiene en sí mismo, ¿llega el bien? Sí, aquí lo dice la Escritura, pero lo triste es que no se dan cuenta. Porque la arrogancia del corazón, la soberbia del corazón, siempre les da una creencia de lo que ellos merecen por lo que han logrado. Y no por lo que Dios pueda hacer por ellos. ¿Estoy siendo claro? ¿Me explico? Aunque venga bienes a su vida, no se da cuenta. No se dan cuenta de la bendición que tienen de esposa. No se dan cuenta de la bendición que tienen de hijos. No se dan cuenta de la bendición que tienen de tener un trabajo. Siempre se están quejando, siempre están malhumorados, siempre o rara vez son agradecidos. ¿Se dan cuenta de eso? La gente que no da gracias, raras veces da gracias. ¿Por qué? Porque sienten que merecen por lo que ellos logran. Y cuando uno actúa de esa manera, se sitúa bajo maldición. Entonces, es como decirle a Dios, no te necesito en mi vida, yo puedo por mí mismo. Te quiero decir que así se operaba bajo el antiguo pacto, que era una verdad pasada. Lo triste, que hay gente que todavía quiere operar de esa manera, viviendo en verdades pasadas, menospreciando la sangre de Jesucristo, que es una verdad presente. No es una verdad, es la verdad presente. ¿Me explico? Y aunque vengan bendiciones, se les van. No les alcanza el dinero. Han hecho de Jesucristo únicamente su Salvador, mas su confianza no está en Él como su proveedor. Dependen de sus propios esfuerzos para prosperar. Te voy a dar un chispazo nomás, una introducción para el domingo, para que te vengas a escuchar palabra. Bajo la bendición de Dios y bajo la confianza que uno deposita en Dios, yo quiero que recuerdes la vida de José. José estaba en calidad de preso. Tuvo una entrevista con Faraón. Si acaso duró la entrevista, ¿qué te gusta? ¿2 horas? En 2 horas lo hicieron príncipe de Egipto. De preso a príncipe de Egipto. ¿Por qué?
porque él nunca dejó de confiar de que Dios estaba con él, aunque las circunstancias en las que estuviera aparentemente eran adversas. Alguien pensaría, ¿cómo voy a ver la bendición si estoy bajo rejas? Estoy detrás de las rejas, estoy en la cárcel. Así estaba José, pero dice que siempre Dios estuvo con él. No se trata de lo que tienes, se trata de quién está contigo. Y Dios está contigo. Sigo leyendo. Dice, morará en la sequedad del desierto. Cuando se habla de desierto, se refiere a escasez, a dolor. En tierras de sal donde nadie habita, o donde nadie quisiera hacer su morada ahí, ¿verdad? Ahora veamos, bendito el hombre que confía en el Señor. Mientras el hombre maldito es el que confía en sí mismo, el que depende de sí mismo, ¿quién es el bendecido? El que su confianza está en Dios. ¿Qué importa cómo está la circunstancia? ¿Qué importa si va a haber o no va a haber gasolina? ¿Qué importa? Mi proveedor es mi Señor. Mi corazón no está puesto en las circunstancias. Josué y Caleb, su corazón se hizo uno con la promesa de Dios cuando les dijo, esa tierra que vieron es para ustedes. Ellos dijeron, claro que sí, vamos a entrar y la vamos a tomar. ¿Qué importa que haya gigantes? Dios dijo que iba a ser de nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De acuerdo? ¿Qué importa las circunstancias que estás pasando? ¿Tú crees que Dios no sabe las circunstancias que estás pasando? ¿Y tú crees que con quejarte vas a cambiar esa circunstancia? ¿Lo crees? ¿Qué va a hacer que cambie esa circunstancia? Que sepas quién está contigo y que tu confianza no esté puesta en lo que tú puedas hacer para salir de esa circunstancia. ¿Qué podía hacer José para salir de la cárcel? Por él mismo, ¿qué podía hacer? Nada, nada. Pero cuando uno pone su confianza en el Señor, sabe que tenemos un Dios sobrenatural. ¿Y qué importa las circunstancias naturales? Las leyes sobrenaturales están por arriba de las naturales. ¿Cómo es posible que en 2 horas fue promovido de preso al segundo de a bordo de Egipto? ¿Quién lo puede hacer? Dios. ¿Cuándo? Cuando depositas toda tu confianza en Él. Por eso eres un hombre bendecido. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, dice la Escritura. Será como árbol plantado junto a agua. Y siempre que haya agua, por eso las hojas permanecen como verdes. La agua o el agua es la misma palabra de Dios. Tu confianza siempre va a estar en Dios cuando estás o pones la palabra de Dios como prioridad en tu vida. Que extiende sus raíces hacia la corriente, esto es, de que las raíces siguen creciendo y se conectan ¿con qué? Con la corriente de agua. Tus raíces están conectados con lo que dice la palabra de Dios, no lo que tus ojos ven en base a las circunstancias, sino con lo que dice la palabra de Dios. Estás echando raíces en la palabra de Dios. Por eso te compara la palabra como árbol, frondoso, junto a corrientes de aguas. No teme que llegue el calor. ¿Qué importa que llegue el calor? Y sus hojas están siempre verdes. ¿Qué importa cómo estén las circunstancias? ¿Qué importa que haya gigantes? ¿Qué importa que la economía allá afuera esté mal? Mi confianza no la estoy poniendo allá, ni la estoy poniendo en mí. Mi confianza la estoy poniendo en mi Dios. Y yo
no estoy operando en base a un sistema mundano, sino en base a un sistema celestial. En ese sistema celestial no hay sequía. En ese sistema celestial no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay pobreza, siempre hay abundancia. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nunca deja de dar fruto. Aún cuando sabes que estás bajo el nuevo pacto y sabes que, como dice Gálatas 3:13, que Cristo te redimió de la maldición de la ley, puedes ver que una persona nacida de nuevo esté viviendo bajo maldición. Sí. ¿Por qué? Porque se vuelve a situar bajo el antiguo pacto, en donde todo depende de lo que uno haga. Maldito el varón que confía en sí mismo. Pero cuando tú tomas esa promesa de que Cristo te redimió de la maldición de la ley y encuentras que bajo la maldición de la ley está la pobreza, está la tristeza, están las aflicciones y están las enfermedades, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Por lo tanto, mi confianza no está puesta en las circunstancias que estoy pasando, sino en lo que está escrito. Mi corazón está puesto en Dios. Por eso soy un hombre o soy una mujer bendecido o bendecida. Amén. Gracias por seguirnos. Si tú nunca has abierto tu corazón a Jesucristo, yo te invito a que hagas la siguiente oración. Repite conmigo. Di: Señor Jesús, en este momento yo abro mi corazón. Ahora he escuchado de que tú moriste para que yo viviese bajo bendición. Yo creo, Jesús, que tu sangre me lavó de todo pecado. Te recibo en mi corazón. Declaro que de ahora en adelante tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración con fe, muchas felicidades. Ahora eres una nueva creación en Cristo Jesús. Síguenos a través de este medio, visita nuestra página web y bendigo tu vida. Gracias.